¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la Hora del Comercio por las pantallas de IBE. Como todos los jueves, te mantenemos informado del quehacer nacional, internacional y además te mostramos una historia distinta de superación, de sueño, de empresario, etc. Hoy, Ricardo Meves nos viene a presentar una nueva editorial que habla de los comercios ambulantes y, por supuesto, la recuperación de nuestros barrios en un programa, recordemos, que es presentado y patrocinado por Sideco, por la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEC y la Cámara Nacional de Comercio. Comenzamos ya, así que Ricardo, vamos contigo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de La Hora del Comercio. Hemos hablado en general de muchos factores del comercio ilegal, pero vamos a tratar de centrarnos hoy día en la raíz del problema, que es el que compra. Hemos hablado de los que venden, de las líneas de abastecimiento. Centrémonos un poquito en quién compra. Y voy a partir con un ejemplo. Con un amigo conversando, yo le digo: me acabo de comprar un libro, me costó en la librería X 25.000 pesos. Y él me dijo: oye, pero si me compré el mismo libro en 5.000 pesos en la Culeta. Ante eso, un tema de costos, es bien difícil pelear. Sin embargo, se desprecia en esos 5.000 pesos todo el trabajo que hay detrás, desde el escritor, el editor, y todo el proceso logístico que hay hasta llegar a la librería donde están vendiendo ese libro. Y así podemos hablar de muchos ejemplos. Hay otros que pueden incluso afectar a la salud de las personas. Cuando se compra una crema, por ejemplo, para las manos, para humectarse las manos, o para los niños, o un remedio en una feria, o un juguete para un niño que puede inflamarse. Entonces, muchas veces la gente dice: no, si es que el comercio ilegal es muy malo para la sociedad. Sin embargo, muchos de ellos también dicen: yo compro en el comercio ilegal. Hay cifras que hablan de que un 68%, un 60% rechaza el contrabando, ¿no es cierto?, y rechaza estas conductas. Sin embargo, el 20% admite que efectivamente compró en el comercio ilegal o compró en el comercio informal. Entonces, este problema no lo vamos a solucionar si culturalmente no hay un cambio en nuestra sociedad que diga: yo no compro más en la calle, no compro más en el comercio ilegal, no compro más en un comercio en que no me den una boleta. Porque todo eso ayuda a esa persona que está ejerciendo un comercio ilegal a seguir en un ambiente informal, ilegal, y eso claramente no va a tener nunca una solución estructural. Es por eso que debemos atacar no solamente al que vende, sino que también al que compra. Ahí está el centro del problema. Muy buenas noches. Ricardo, sin duda lo que tú nos planteas a nosotros y en general a la ciudadanía tiene muy preocupados a estas autoridades que se viene trabajando ya de a lo largo de hace muchos años. Pero antes de continuar, te quiero preguntar: ¿por qué esperar para tener el auto que sueñas? En Dumay Usados te ofrecemos la oportunidad de comprar de forma inteligente. Tenemos una amplia selección de vehículos con precios que no podrás creer y, lo más importante, totalmente garantizados. Visítanos en nuestras dos sucursales, Miguel Claro 1099 o en Avenida Vitacura 3554. Además, no lo olvides,
Recibimos tu auto en parte de pago y gestionamos tu financiamiento en minutos. Conoce todos nuestros modelos en www.dumayusados.cl. Dumay Usados, tu mejor alternativa. Y hoy nuevamente, como todos los jueves, se nos viene un tremendo programa porque Adolfo Numi va a estar conversando con el director de la Fundación Paz Ciudadana y vamos a conocer cuáles son los principales desafíos que tiene esta institución en términos de orden, de seguridad, de alianzas público y privadas que mantiene para nuestro sector. Y en las historias que inspiran, una historia que duró por más de 60 años, pero que lamentablemente por distintos hechos tuvo que cerrar. Estamos hablando de la mítica y tradicional licorería y distribución de licores El Cielo. Y por supuesto, como ya es tradicional, te vamos a mantener informado de todas las noticias aquí en la Hora del Comercio. El desempleo en Chile alcanzó un 8,3% durante el mes de marzo, mientras que en la región metropolitana alcanzó un 8,8%. En paralelo, la informalidad laboral se mantiene en niveles altos, lo que subraya las dificultades del mercado laboral en el país. Estos datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, reflejan una situación preocupante, especialmente cuando se observa el contraste con las altas tasas de informalidad que afectan la estabilidad del empleo en diversas regiones del país. El gobierno dio marcha atrás en su decisión de recortar el presupuesto del Ministerio de Seguridad tras las críticas generadas por el anuncio de una disminución de más de 33.000 millones de pesos, lo que hubiera afectado gravemente a las policías. El presidente José Antonio Kast y su gabinete decidieron, por tanto, no proceder con este ajuste, asegurando que no se afectará la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Esta rectificación se produce después de un intenso debate político y la presión de diversos actores del sector público y privado, quienes alertaron sobre el impacto de esta reducción. El nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, inició su mandato con 5 subdirecciones vacantes, luego de solicitar la renuncia a 3 subdirectores clave. A esto se suman otros 2 puestos, lo que genera incertidumbre en la administración del organismo. Las designaciones definitivas de estos cargos deben realizarse a través del sistema de alta dirección pública, un proceso que puede demorar entre 3 y 5 meses. Esta situación resalta los desafíos inmediatos para Trujillo, quien también designó a Rosario Sepúlveda como su jefa de gabinete. Un sujeto fue detenido en la ruta 5 Norte en la comuna de Hijuelas tras ser sorprendido con más de 200 cajetillas de cigarrillos de contrabando. El operativo se llevó a cabo durante un control vehicular selectivo donde se incautaron los productos ilícitos. Las autoridades continúan investigando la procedencia del cargamento y el destino final de estos cigarrillos. Los camioneros han reiterado su amenaza de movilizarse debido a los altos precios de los combustibles que han puesto en riesgo la estabilidad económica del sector, como lo aseguran. Con una fuerte preocupación por el impacto de las alzas, los conductores han dicho que, de continuar con estos precios, las condiciones para su actividad se volverán insostenibles. Esto ha generado un llamado a la acción, ya que el costo del combustible es uno de los factores más determinantes en su operatividad. Esta semana se dio a conocer la última encuesta CADEM, que señala que la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó de 51 a 43% en relación al sondeo de hace una semana, mientras que su desaprobación subió del 42 al 51%. De esta manera, el mandatario acumula una caída de 14 puntos en 2 semanas, ya que tenía un 57% de aprobación en la encuesta dada a conocer el pasado 15 de marzo. Mientras la vocera Mara Cedini y el ministro de Hacienda Jorge Quirós son los peor evaluados del gabinete. Por otro lado,
un 60% cree que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable y un 72% habría preferido que se hiciera de manera gradual versus el 22% que afirma que era mejor hacerlo inmediatamente. En Tumayo Usados, cada auto es seleccionado y certificado antes de ponerse en venta. Cada vehículo pasa por una inspección técnica completa. Todos nuestros autos usados cuentan con garantía, para que compres con tranquilidad. Contamos con un amplio stock de autos usados para distintas necesidades. Además, accede a financiamiento rápido, simple y sin complicaciones. Duma y Usados, respaldo y confianza para tu próxima compra. Hay lugares que se convierten en parte de tu día a día y otros en el punto de encuentro de toda una comunidad. En Santa María Oriente encuentras de todo: supermercados, cine, comida, tiendas y panoramas para disfrutar en familia. Un espacio que sigue creciendo, con nuevas marcas, eventos cada fin de semana y siempre algo nuevo por descubrir. Más que un centro comercial, un lugar para encontrarnos. Te esperamos en Vicuña Maquena, 01372, al lado del nuevo Hospital San José de Melipilla. Ya estamos de vuelta acompañándote como todos los jueves aquí en la Hora del Comercio por las pantallas de Vive, y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, y si te perdiste este capítulo, recuerda, lo puedes ver este sábado también a las 16 horas. Y antes de continuar, te quiero entregar el siguiente dato. En Santa María Oriente siempre hay algo para ti: un café, una película, una tarde con los niños, una comida rápida, una compra pendiente o simplemente un buen panorama. Somos un centro comercial que crece contigo, con nuevas tiendas, eventos, ferias y espacio para disfrutar en familia. Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para la comunidad. Y recuerda que en Santa María Oriente, el lugar donde siempre pasa algo. Y ya estamos de vuelta entonces en nuestro estudio, porque hace muchos años, o hace muy pocos años, mejor dicho, llegar al cielo era muy fácil. Sobre todo para los santiaguinos que llegábamos, me incluyo también, en masa hasta la distribuidora El Cielo, ubicado en la tradicional calle San Diego, para comprar en volumen, con sus precios realmente convenientes para cumpleaños, fiestas, empresas, para distintas celebraciones. ¿Qué pasó con la distribuidora El Cielo? Nuestro equipo viajó o se trasladó hasta ese lugar para hablar con uno de sus fundadores y conocer realmente lo que pasó. Vamos con esta interesante nota. Sí, de haber tenido todo, lo he perdido todo. Hoy día, ¿qué me gustaría por la marca El Cielo? Que alguien la comprara o asociarme con alguien, tirarla para arriba. El Cielo es una muy buena marca, pero me gustaría que la marca siguiera. Eso es una marca que la crearon mis papás. Uno añora que le vaya bien, pues, no haberla terminado así como estamos terminando. El Cielo tiene una historia larga de sacrificio de mis papás. Ellos partieron prácticamente saliendo de mi padre tenía 18 años, mi madre 19, y salieron prácticamente trabajándole una botillería a mi abuelo, que ellos nunca, de ahí salieron prácticamente sin nada. Pues empezó a ir bien a mis padres, después se cambiaron a una botillería de ellos en San Pablo. Mi padre siempre busquilla y le gustaban los restaurantes, vendió todo y se compró una quinta recreo en Quinta Normal, de estas con gallina, con quinta recreo, y ahí le empezó a ir muy mal, perdieron todo de nuevo.
se rumoreaba que vinieron acá a la Tía Rica, la caja de crédito que está aquí al lado, estaban empeñando y encontraron una cortina que se arrendaba. Y ahí con lo que pudieron conseguir pusieron su primera botillería de este lado. La llenaron y los primeros días le empezó a ir súper bien. Vendían y ahí empezaron a tirar y entre lo que decían era que el negocio le había caído del cielo. Yo nací acá, pues, o sea, nací en el segundo piso y de ahí toda mi vida al lado de mis padres. Trabajábamos y vivíamos en el segundo piso, hacinados, ¿no? En el segundo piso habían 3 camas donde estaba mi papá, mi hermano y yo, y mi hermana estaba en otra pieza al lado. Yo tenía 14 años cuando se lograron comprar un departamento recién. Chico, arriba de los camiones, ayudándole a los choferes. Ya a los 15 años ya tenía que estar en la caja. Recuerdo así, jugábamos con fuego artificial en la calle, ¿no? Esa es la niñez, digamos, siempre pegada al negocio. Trabajaban de lunes a domingo. Por lo menos los 25 primeros años era de lunes a domingo, de las 9:10 de la mañana hasta las 12 de la noche. En ese entonces se trabajaba largo. Y Pascua y Año Nuevo, por ejemplo, para Pascua yo me acuerdo que mi padre iba a comprar unos pollos acá a Avenida Mata, una bandeja llena de pollo, y cerraba un cuarto para las 12, nos dábamos el abrazo y abría a las 12:05. Entonces llegaba la gente de pasada a comprar y ahí se les daba una presa de pollo. Iban comiendo un tuto. O sea, se veía bastante rápido, digamos, o sea, por el esfuerzo de mis papás. O sea, tú veías y después de unos años arrendaron 2 locales al lado. Después mis papás tenían unos camiones grandes, los usaban de bodega y quedaban parados afuera en San Diego. Y así cuando empezó a crecer y de ahí para el lado, y al final después compraron esta propiedad. Y aquí hicieron una bodega grandota, con rack, con todo. O sea, el crecimiento fue grande. Ahora el esfuerzo también fue muy grande porque ellos trabajaban de lunes a domingo. Esto debe haber partido hace unos 9 años después que empiezan una persecución de la municipalidad, de la dirección de obra. Nos llega una orden de clausura sin decirnos nada. El director de obra nunca me recibió, ni siquiera por la página de probidad. Y hasta el día de hoy todavía no sé cómo partió todo. Nos clausuró definitivamente en diciembre del 2015, que el diciembre era mi mejor época. De ahí estuvimos clausurados hasta abril del 2016. Yo en ese momento no habíamos despedido a nadie porque nunca me dijo, oye, te voy a mantener clausurado una semana, 2 semanas, no. Y como mi personal era antiguo, también me daba pena de despedirlo, o sea. Entonces de ahí aguantamos, logramos abrir a fines de abril y de ahí dijimos ya, esto está más o menos calmado, empezamos a crecer de nuevo, perdí más de 3/3 de mi clientela, empezamos a repuntar el 2016, 2017, 2018 ya estábamos bien parados de nuevo. Y el 2019 viene yo calculo que era un preámbulo de la crisis social porque ya en enero, febrero ya las ventas estaban caídas.
incluso ese diciembre fue malo para el rubro de licores, y que culminó en la crisis social y de ahí pandemia. Me pilló sin capitales porque el capital lo habíamos invertido acá en la compra del terreno hacia mi hermano, y de ahí tratándose de levantar. Ahí uno trata de buscar capitales, se hipotecó casa, departamento, lo que hace uno, en contraposición de vender la propiedad y recuperar por lo menos el local. Y no se pudo, y de ahí perdiendo todo. Perdí casa, perdí apartamento, perdí todo. Mira, al final la gente me aguantó harto mientras el negocio estaba abierto. Una vez que yo cerré el negocio, ya les dije, oye, no tengo ni uno para poder continuar. Claro, a la semana estaban todos en la inspección del trabajo y me llovieron las demandas. O sea, ¿no? Por ejemplo, hay un vendedor que me demandó en 80 millones, o sea, su indemnización eran a lo mejor 10 millones, pero me demanda por 80, o sea, también cosas irreales. Era lo que se veía venir, no me extrañó tampoco que me iban a demandar. La liquidación forzosa partió por mi deuda que tenía yo con el grupo Luxi, digamos, San Pedro, la Pisquera de Chile y Pernod, que trabajaban ellos con Pernod. Esa liquidación eran como 380 millones, en el fondo eran como 380 millones, 86 millones, y que eran salvables, si este negocio te vendía bastante más. Pues. Pero las ventas ya después de pandemia y 18 de septiembre no fue lo mismo. O sea, los negocios cerraron a las 6 de la tarde, este barrio se murió entero, este barrio le dábamos vida a este local y otros de por aquí que ya no están. Entonces ya no fue lo mismo, es que nacieron otras, después de mi clausura se potenciaron otros locales, y ya en vez de tener 4 o 5 competencias antes de mi clausura, después habíamos 20 personas vendiendo lo mismo. Hoy día, ¿qué espero? Hoy día, ojalá se venda este terreno luego, pagar, todavía me está persiguiendo el seguro, porque yo el seguro, como yo pensaba arreglarle, hice un compromiso como Pablo Villalba, así que ya después de la clausura, después de la liquidación forzosa, me siguió persiguiendo como Pablo Villalba. O sea, también ellos tuvieron su liquidación y me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Y bueno, pagarle lo que haya que pagarle a los que le debo, que yo siempre, mi padre me enseñó eso. Yo hoy día tengo la marca, o sea, también estoy abierto a caso alguien quiere partir con la marca, venderla, asociarme con alguien, estoy abierto a todo. Y lo que más me queda es que tengo ganas de trabajar, o sea, yo nací trabajando y realmente no me hallo en la casa, o sea, yo salgo todos los días, vengo para acá, vigilo, aquí entran a tratar de robarle a la tía rica todos los meses. O sea, yo me fui dando cuenta de un principio, o sea, ya cuando no se te están dando las ventas, pero traté de no llevar mi problema a la casa, siempre traté de no llevar mis problemas a la casa, sí dándole a conocer a mi señora, pero el apoyo familiar fue incondicional, mi familia es la que me ha mantenido en pie. Mira, lo más que yo veo aquí es que tienes que tener una buena familia. La familia es un gran apoyo. Qué gran historia, sin duda pudimos conocer hoy, una historia de persistencia que comienza por allá por la década de 1970 y que lamentablemente terminó con el remate de más de 14.000 botellas de licores. Pero bueno, así es la resiliencia.
Pero antes de continuar este programa, te quiero contar que tu próximo viaje comienza en Dumay Usados. En Dumay Usados te ofrecemos la oportunidad de comprar de forma inteligente. Tenemos una amplia selección de vehículos con precios que no podrás creer y, lo más importante, totalmente garantizados. Visítanos en nuestras dos sucursales, Miguel Claro 1099 o en Avenida Vitacura 3554. Además, no lo olvides, recibimos tu auto en parte de pago y gestionamos tu financiamiento en minutos. Descúbrelos hoy en www.dumayusados.cl. Recuerda siempre, Dumay Usados, tu mejor alternativa. En Dumay Usados, cada auto es seleccionado y certificado antes de ponerse en venta. Cada vehículo pasa por una inspección técnica completa. Todos nuestros autos usados cuentan con garantía, para que compres con tranquilidad. Contamos con un amplio stock de autos usados para distintas necesidades. Además, accede a financiamiento rápido, simple y sin complicaciones. Dumay Usados, respaldo y confianza para tu próxima compra. Hay lugares que se convierten en parte de tu día a día y otros en el punto de encuentro de toda una comunidad. En Santa María Oriente encuentras de todo: supermercados, cine, comida, tiendas y panoramas para disfrutar en familia. Un espacio que sigue creciendo, con nuevas marcas, eventos cada fin de semana y siempre algo nuevo por descubrir. Más que un centro comercial, un lugar para encontrarnos. Te esperamos en Vicuña Maquena 01372, al lado del nuevo Hospital San José de Melipilla. Estamos de vuelta en la hora del comercio. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que continúes viendo estas historias y, por supuesto, como la entrevista que viene a continuación. Porque Adolfo Numi ya se encuentra en nuestro estudio con Daniel Johnson, que es director de la Fundación Paz Ciudadana, que fue creada en 1992 y destinada a investigar, a proponer políticas públicas en términos de seguridad y orden. Y además, por supuesto, de crear alianzas públicas y privadas. Pero para conocer mayores detalles, vamos con la entrevista de Adolfo Numi. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro ciclo de entrevistas o conversaciones con distintos actores, personajes que tienen que ver con nuestra actividad, el comercio, los servicios y el turismo, y especialmente con la seguridad que tanto nos interesa. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a Daniel Johnson Rodríguez, que es el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Él es ingeniero civil industrial por la Pontificia Universidad Católica, tiene estudio de posgrado en innovación y gestión de políticas públicas. Es una persona que ha tenido una trayectoria tanto en el mundo público y privado. Y es un placer poder conversar contigo, Daniel. Bienvenido al programa. Y la primera pregunta que nace a la gente que está viéndonos es saber bien qué es la Fundación Paz Ciudadana, porque ustedes tienen una marca extraordinaria. Aparece un guardia municipal, un agente municipal y dice: llegó Paz Ciudadana. Pero explícanos, ¿quién fundó Paz Ciudadana y cuáles son los objetivos actuales? ¿En qué está trabajando Paz Ciudadana en este momento? Excelente. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por invitarme. Feliz de estar aquí. La Fundación Paz Ciudadana tiene ya 30 años de existencia. Es una fundación sin fines de lucro y nace producto de que en el retorno a la democracia, año 92, hubo problemas delictuales, había cierto nivel de inseguridad. Y se consideró que era necesario el abordar los temas de seguridad desde una perspectiva numérica, seria, en que se propusieran cosas que realmente tuvieran sentido para los problemas que se estaban viviendo. Con decirte que en ese minuto ni siquiera había un índice de victimización, no se sabía cuánto estaba siendo afectada la ciudadanía por los delitos. Entonces un grupo, esto parte también con Agustín Edwards, padre del Mercurio, convoca un grupo, convoca a Sergio Vitar, por ejemplo, y ellos dos arman un grupo de personas, políticos, empresarios, que tenían la intención de poder mejorar las políticas públicas en Chile, y eso crea el primer directorio. Fue siempre una fundación transversal políticamente, siempre en nuestro directorio han habido personas políticas, pero de todos los sectores, o de lo más amplio posible. Entonces, de hecho, hoy día, por ejemplo, nuestro directorio está conformado por personas del Partido Socialista, como
José Miguel Insulza, con Felipe Arboe, ex PPD, con Demócrata Cristiano como Jorge Burgos, y tenemos también a Felipe Cast, Evópoli, y Juan Antonio Coloma de la UDI. O sea, tenemos un abanico amplio de políticos y además de empresarios. Y ellos crean esta fundación que empieza a tomar cada vez más fuerza. Somos hoy día un equipo de más de 40 personas, todos profesionales técnicos en temas de sociología, abogados, ingenieros, economistas, en que hacemos, por un lado, estudios para que nunca se pierda la capacidad de mirar qué es lo que está pasando de manera seria. Y además, propuestas de política pública, y después trabajamos también en evaluar si lo que se está haciendo funciona o no funciona, que eso es lo que muchas veces se deja de mirar. Como que proponemos una política pública porque pareciera buena, pero además de no tener evidencia, muy pocas veces medimos si esa política pública fue efectiva o no. Y eso es Fundación Paz Ciudadana, un centro de estudio en que estudiamos, diseñamos, implementamos y evaluamos políticas públicas dentro del tema de seguridad. Y claro, nosotros tenemos muchas llamadas por teléfono de, oiga, Paz Ciudadana, sí, ¿me puede mandar un móvil porque está pasando algo? Es tanto así que nosotros tenemos ya la lista completa de los teléfonos de los municipios, porque hacerlo perder tiempo, que el otro lo busque cuando sabemos que es probable que nos llamen por eso, entonces le decimos, mire, no, somos una fundación, pero llame, ¿de qué municipalidad nos llama tal? Llame a tal número. Pero eso se origina por políticas públicas que ustedes promueven, en el sentido de potenciar al municipio en la prevención de los delitos. Efectivamente. Y ese es el vínculo que se hace. Somos seguridad en los territorios, trabajamos con municipios, entonces creen que nosotros tenemos los móviles, pero no, esos autos, esos guardias son de los municipios. Nosotros estamos atrás de eso, generando las políticas públicas para que eso que se implementa realmente funcione. Daniel, mira, desde la perspectiva del comercio quiero hacerte varias preguntas, pero antes hay un tema muy importante porque nosotros entendemos que lo que ocurre en las cárceles repercute en el crimen organizado y en nuestros barrios comerciales. La visión que tienen ustedes actualmente del sistema carcelario, de cómo está operando. Hay un nuevo gobierno que asume, tiene que tomar decisiones de cómo enfrentar esta crisis carcelaria. Están saliendo libres por la puerta, de manera fraudulenta, gente que está privada de libertad por haber cometido delitos. Hay una problemática muy grande. Los gendarmes en estas asociaciones que tienen se transformaron en un problema, se lo está cambiando de su dependencia ministerial. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de cuál es el camino que debe abordar una nación como Chile para enfrentar la crisis carcelaria que estamos enfrentando? ¿El modelo Bukele les acomoda a ustedes? Esto es muy amplio y vamos tratando de reaccionarlo. Por un lado, evidentemente las cárceles son parte fundamental del sistema de seguridad de un país. Entonces no hay que mirarlo como un sistema aislado, son parte de la seguridad del país. De un sistema. Esta visión sistémica es fundamental. Ahora, en ese sistema hay que entender cuál es el desempeño que ese sistema está teniendo. Hoy día nadie duda de hablar de crisis de seguridad, nadie duda de hablar de crisis carcelaria. ¿Qué es esa crisis? ¿Cuál es la crisis de seguridad que tenemos en Chile? Primero, si miramos los datos de robos, por ejemplo, de las familias afectadas por robo, estamos en niveles relativamente bajos si lo comparamos con lo que teníamos antes de la pandemia. Pero no así la percepción. La percepción es la peor que hemos tenido en la historia de Chile. Los últimos 3 años han sido los años con mayor temor por parte de la ciudadanía. Somos uno de los países más atemorizados del mundo. O sea, ese es el nivel. A ver, pero para ir entendiendo, reconocemos una crisis carcelaria, reconocemos una crisis de seguridad en base a los números que tenemos reales, pero esos números no se condicen con la percepción de la crisis que estamos sufriendo. A ver, así lo debemos nosotros creemos que hay un problema de inseguridad que puede ser que no está realmente radicado en lo que la ciudadanía cree que está radicado. La ciudadanía cree que, de hecho, se habla mucho, por ejemplo, antes a uno le robaban, hoy día lo matan. Si uno mira la cantidad de víctimas de homicidio que están asociados a robos que aumentan en violencia y terminan en un homicidio, no es más de lo que teníamos antes, pero está sumamente concentrado en ciertos lugares. Pero lo que sí estamos viendo, ¿cuáles son los números que preocupan? Porque robos, dijimos, son más o menos los mismos que teníamos antes. No está ahí el problema. El temor está muy elevado. Pero hay delitos violentos que han aumentado. Entonces, son delitos homicidios, sí, no vinculados con robo, pero vinculados a organizaciones delictuales, sí. Hay muchas mayores condenas por asociaciones ilícitas, entonces, por lo tanto, podemos suponer que, además del mayor esfuerzo persecutor, que son lo que ha hecho el Ministerio Público, además hay más organizaciones funcionando. Tenemos algunas organizaciones que están vinculadas a población migrante o población extranjera, que operan en Chile, que tienen ciertas características muy violentas en ciertos lugares.
Y eso está concentrado en ciertos puntos. Y eso sí, evidentemente, es una crisis muy focalizada en ciertos lugares, pero que hay que abordar con fuerza porque se puede extender. Entonces esa es la crisis. Ahora, esto repercute evidentemente en las cárceles. Directamente tenemos una población carcelaria que ha llegado a niveles críticos porque en cantidad primero tenemos las cárceles a un 170% de su capacidad. O sea, si estaban pensadas para 100, tenemos 170 y eso no se distribuye uniformemente. Hay celdas que estaban pensadas para 2 personas en que hoy día tenemos 17 personas. O sea, imagínense lo que significa que a uno lo condenen y entrar a eso. También las condenas son justas, uno esperaría, pero de todas maneras con las consecuencias que puede tener para una persona entraría es muy grave. Pero Daniel, a ver, pero aquí entonces fundamental la infraestructura carcelaria porque está en crisis. Está en crisis. Y un país pequeño como El Salvador adopta un modelo de crear megacárceles con un régimen estricto, cerrado, que según algunas organizaciones de promoción y protección de derechos humanos señalan que se violan los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Y se ha sostenido por algunos políticos que ese es como un modelo o un horizonte deseable. ¿Ustedes como fundación tienen una opinión respecto a ese modelo? ¿Creen que nos permite resolver el problema de la crisis carcelaria? Tenemos una opinión. Primero, El Salvador era un país que tenía unas tasas de homicidio más altas de todo el mundo, alrededor de 200 homicidios cada 100.000 habitantes años, si no me equivoco. Entonces, era una crisis profunda. La ciudadanía estaba sumamente afectada. Entonces, en ese contexto, pensar en políticas extremadamente radicales para poder abordarlo pudiera evaluarse. Y pudiera funcionar. Y funciona. De hecho, sí, las calles están más tranquilas. Pero ese tipo de políticas radicales tienen consecuencias también indeseadas. Entonces, no es que las políticas no son inocuas, tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos? Entonces, efectos positivos, sí, lograron contener, lograron sacar. No está tan claro si fue solo con la política carcelaria, sino que también, al parecer, hubo otros acuerdos y otras cosas que lograron bajar ese nivel de violencia. El nivel de ese resultado es positivo, evidentemente, bajó el nivel de violencia. Pero también hay que mirar las otras consecuencias negativas, que son que el sistema judicial se ve desprestigiado porque muchas personas que fueron encarceladas no fueron en base a juicio muy justo. En fondo, más bien tatuajes, más bien otras condiciones que en un país como Chile parecería totalmente irracional. O sea, meter a alguien preso porque tiene un tatuaje que lo vincula con alguna cosa, cuando allá sí hay maras y hay una cosa mucho más identitaria. Entonces, no es un mecanismo que sea replicable. ¿Un modelo a la chilena? Pero es que hoy día sí tenemos que hacer un modelo a la chilena, tenemos que implementar políticas públicas. Las políticas públicas tienen hartos ámbitos en los cuales uno puede accionar. Está en la persecución y la persecución hay que fortalecerla. Tenemos organizaciones criminales que están operando en Chile y hay que perseguirlas con toda la fuerza y encarcelar a esas personas que están haciendo tanto daño. Pero también tenemos que mirar la prevención temprana. Pero si yo también tenemos que mirar la pero, reinserción. No podemos focalizar solo en una Daniel, medida. si yo te diera a ti, te dijera, mira, te entrego un deseo. 1. Para solucionar el problema carcelario que tenemos, que objetivamente existe en Chile, ¿qué harías tú? 1. Para mejorar la crisis carcelaria que tenemos de hacinamiento en las cárceles y que son insuficientes. No me atrevo a decir una, pero a ver, serían, por supuesto... Una pregunta abierta, puedes responder. Por supuesto. A ver, primero, lo que yo pediría y el deseo sería definir bien qué es la crisis carcelaria que tenemos. Ese sería el deseo, porque si no hacemos eso, no vamos a resolver nada. Ahora, ¿cuál es la crisis carcelaria? ¿Por qué tenemos, y esto es súper importante que la ciudadanía lo entienda, por qué las cárceles no están funcionando? Por un lado, ¿cuáles son las funciones de la cárcel? Perdón, aquí voy a tener un ratito, es que es un problema porque... Pero que esto es crítico. Primero, tiene el lema de Gendarmería hasta hace poco tiempo, lo acaban de cambiar, era custodia y reinserción. ¿Qué es la custodia? Custodia es impedir que los presos se escapen. Si ellos tienen que cumplir la condena. Exacto. Ya. ¿Gendarmería está logrando que los presos no se escapen? No. Tuvimos escape en la cárcel de Valparaíso, muy bullado. Tuvimos ahora personas que salieron por la puerta, lo que tuvimos Adolfo contaba. Entonces, no están cumpliendo el rol de custodia. Segundo, custodia también significa que no se cometan delitos desde el interior de las cárceles. Gran problema. Vimos la cantidad de celulares que están operando. Se supone, en la cárcel Santiago 1, donde encontraron los celulares, es donde estamos pagando miles de millones de pesos por un sistema de bloqueo de celulares. Entonces, si estamos pagando miles de millones del Estado, de todos los chilenos, para bloquear los celulares, ¿por qué tenían la cantidad de tráfico de celulares que tenían en las cárceles? Bueno, eso tiene que ver con corrupción. Corrupción. No están funcionando los bloqueos de celulares y están permitiendo que entren celulares. El entrar en celulares, evidentemente, vulnera la legalidad y todos los delitos que se cometen con esos celulares y con la droga que ingresa, evidentemente no están logrando la custodia en el sentido de no cometer delito. Entonces, se le escapan los presos, cometen delito dentro de la cárcel. Tercero, cuidado.
Si a nosotros, ni Dios quiera, pero nos pasara que un hijo de nosotros mete las patas y lo meten preso, nosotros querríamos que esté, o sea, encontraríamos quizás hasta justo que esté preso, pero no querríamos que lo violen, ni que lo maten, ni que... Todas las aberrosidades que hemos visto dentro de las cárceles. Entonces, tercero, perdona, solo para terminar. Entonces, tercero, cuidado, tampoco lo están cumpliendo. Y con la cantidad de hacinamiento que tenemos es imposible cumplir. Y por último, la reinserción. Más del 50% de las personas que cumplen condena vuelve a ser condenado antes de 3 años. Entonces, ninguna de las 4 mínimas funciones con las que se quería a las cárceles, a Gendarmería, se está cumpliendo. Entonces, esa es la crisis que la crisis es que entonces este sistema que necesita que todos sus elementos funcionen adecuadamente y no están funcionando. Exactamente. Si no nos damos cuenta de eso, vamos a pensar, el problema son los gremios, entonces vamos a cambiar la dependencia para que los gremios desaparezcan. Va a seguir manteniendo el problema la infraestructura, la corrupción. Exactamente. Entonces lo que necesitamos es una capacidad técnica que mire la cárcel críticamente con todos estos factores, en que nadie lo va a poner en duda. De hecho, he tenido reuniones con gremios de Gendarmería y reconocen absolutamente estas deficiencias. Entonces, pongámonos de acuerdo en cómo las resolvemos en conjunto y no simplemente pensar en que el problema es de cantidad de cárceles, necesitamos más, porque también la cantidad de cárceles se podría resolver, por ejemplo, el sacando de las cárceles a las personas que tienen delitos menos graves, claro, y poniendo en la cárcel a los que hacen delitos más dañinos. Fortalecer la investigación para meter más presos a los más dañinos y tratar de liberarla de los menos dañinos. Entonces, no solo, incluso hacer crecer la cantidad de cárceles es la única solución posible. Entonces, para solucionar el problema tenemos que diagnosticarlo correctamente. Y es lo que en Fundación siempre decimos. O sea, miremoslo seriamente, miremos lo que los números nos están diciendo para poder solucionarlo. Okay. No me quiero quedar pegado aquí porque en realidad yo necesito y quiero avanzar el tema de comercio. Pero en general hay algún momento en que uno tiene que pasar del diagnóstico a la acción. Así es. ¿Ya? Lo digo particularmente desde mi experiencia, que a veces uno se enreda mucho en eso. Ahora, hablando de acción y de lo que está pasando, tú tienes una experiencia en el MIMBU, tú trabajaste en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sabes de urbanismo, y aquí quiero hacerte el link justamente con lo que nosotros en el comercio nos interesa, los barrios comerciales turísticos, de que funcionen adecuadamente. Tenemos un modelo decimonónico de cómo está funcionando la administración del Estado. ¿Cómo crees tú que debería enfocarse la gestión urbana de los barrios comerciales y turísticos para mejorar la percepción de seguridad y los índices de seguridad objetivos, que son dos cosas que van por carriles distintos, desde la perspectiva de la Fundación? Súper interesante. A ver, primero el vínculo es tan directo que los barrios se deterioran cuando se sienten inseguros. Si uno, ahora por ejemplo en el centro de Santiago, lo que pasa es que uno le pregunta a las personas que no visitan el centro, oye, ¿cómo el centro lo sienten súper inseguro? Sienten que hoy día es mucho más inseguro que antes, entonces no van. Cuando uno siente inseguro un lugar, no va. Si el lugar no está visitado, el lugar se deteriora. Es automático, porque la vigilancia natural, o sea, la gente circulando, es una de las principales protecciones para que los barrios no se deterioren. ¿El entorno influye en las decisiones que yo tomo entonces? Absolutamente. Si yo me siento, más del 70% de los ciudadanos chilenos declara que dejó de salir a ciertas horas y que dejó de ir a ciertos lugares producto de la inseguridad. Y aquí hay un gran tema, porque cuando tú abandonas el barrio, el abandono también genera a la postre un deterioro del barrio y produce más crimen porque la gente no está en las calles. Es un círculo vicioso. Si no hay vigilancia natural, se produce más delito. Si se produce más delito, más temor, menos vigilancia. Es decir, no hay que encerrarse, hay que salir. Hay que vivir los lugares, hay que visitarlos. Y para eso los lugares tienen que ser atractivos para ser visitados. Y seguros. Y seguros, por supuesto. Y la seguridad tiene que estar en el corazón de la infraestructura pública. O sea, construir ciudad implica responder cómo hago que esa ciudad sea segura. Y esto te doy ejemplos desde, por ejemplo, las autopistas. El que en los tréboles se esté produciendo el caso de las encerronas pasa porque los tréboles tienen de entrada y de salida a la autopista tienen características que permiten esas encerronas. Entonces, ¿cómo podríamos construirlos de una manera distinta? ¿Cómo podemos? Las policías dicen, oye, yo en las autopistas no me puedo parar, no tiene ningún espacio para que yo haga control de tránsito en la autopista, no puedo hacer control de tránsito. ¿Cómo podríamos diseñar las autopistas para que tuvieran espacio para hacer control de tránsito? ¿Cómo entregamos una vivienda? Cuando hacemos nuevos conjuntos de vivienda, esos conjuntos nuevos de muchas casas tienen espacios de esparcimiento, tienen espacios suficientemente desarrollados para que jueguen los niños. ¿Se van a sentir esos espacios seguros para que las mamás vayan con su hijo a jugar a las noches ahí, por ejemplo? ¿Van a estar controlados, vigilados? Y por último, cuando yo entrego una vivienda a un comité de vivienda, si una familia de ese comité de vivienda tenía antecedentes penales por narcotráfico, ¿está bien que yo llegue y le entregue esa casa? Quizás los hijos de ese narcotraficante no tienen que pagar la culpa y pueden tener una casa, pero el Estado que está llevando a vivir junto con otras 150 familias a 5 familias con antecedentes tiene que hacerse cargo porque si no el deterioro de ese barrio va a ser brutal.
desde la perspectiva de los barrios comerciales, cuando estamos viendo cómo debemos diseñar o plantear la gestión pública de un barrio comercial para enfrentar el tema de la seguridad, pero también todo lo que conlleva, es decir, no se trata de más seguridad, sino que también de un buen vivir, de que sea un lugar atractivo, donde se pueda generar un intercambio también cultural. Tenemos un retroceso, nosotros estamos muy atrasados en la gestión de los barrios, los municipios están sobrepasados. ¿Qué han hecho ustedes en la Fundación? ¿Cuál es la visión teórica que tienen para hacia dónde debiéramos ir en ese desarrollo, buscando siempre el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? A ver, difícil pregunta, pero no es que no haya respuesta. Primero, hay ejemplos mundiales de barrios que estaban deteriorados y que han sido capaces de revitalizarse. La misión, como el desafiado por la misión de mejorar los barrios no es solo el Estado, sino que son los barrios que han tenido éxito, han sido los que han logrado alianzas público-privadas. Hay ciertos ámbitos en los cuales los privados evidentemente no pueden meterse. O sea, no podemos pedirle a los privados que hagan investigación penal. No podemos pedirle a los privados que, si bien pueden entregar antecedentes para la persecución misma la tiene que hacer el Estado. La privación de libertad, la detención, las policías son necesarias. Pero sí los privados colaboran mucho, de hecho financian importantes inversiones todos los días en alarmas, en guardias, en rejas, en muchas cosas que los privados ya están invirtiendo. Entonces, cuando uno hace alianzas virtuosas, público-privadas, en que el privado se compromete a ciertas acciones, pero en paralelo las municipalidades también se comprometen en otras acciones que permiten mejorar esos barrios, se logran éxitos importantes. Eso es innovación y un nuevo modelo de gestión pública. Es un nuevo modelo de gestión pública. Absolutamente, que ha tenido éxito. En países anglosajones se llaman los Business Improvement District, distritos de mejora de negocios. De mejora de negocios. Y esto está muy extendido. Hay cientos de distritos que se han formado en el mundo. Incluso ya tienen modelos... ¿Deberíamos tener distritos comerciales? Por supuesto que sí. Son muy virtuosos. Pero ahí el punto está, de nuevo, siempre antes de empezar una política pública de este nivel, ¿qué es lo que queremos conseguir? Si todos estamos de acuerdo en eso, tanto el público como el privado, y transparentando todas las decisiones. ¿Qué deberíamos querer nosotros construir? alcanzar, según tu opinión personal, en la construcción de un distrito comercial o turístico en cualquier ciudad de Chile? Los primeros objetivos. Primero, tenemos que lograr que se rompan los círculos viciosos y que se logren círculos virtuosos. ¿Cuál es el círculo virtuoso? En que el primero y el aporte tiene que ser ciudadano. O sea, un barrio tiene que prestar. Si un barrio es comercial, el barrio no es el servicio que... Todos los barrios prestan servicio. Sí. Hay lugares que prestan servicio de transporte, hay lugares que prestan servicio de vivienda y hay lugares que prestan servicios comerciales. Son servicios. ¿A quién le prestan servicio? A la ciudadanía. Entonces, la existencia de un barrio comercial tiene que cumplir su primer objetivo, que es que la ciudadanía valore el servicio que le presta. Exacto. Voy a un restaurante, voy a comer, eso es lo primero. Tiene que valorarse. Para valorarse tiene que ser seguro. Pero para que eso siga creciendo y tenga un valor, el empresario que pone un negocio ahí tiene que irle bien. Si al empresario no le va bien, no va a poder permanecer en ese barrio y por lo tanto no va a poder prestar un buen servicio. No va a funcionar. No va a funcionar. Entonces tiene que ser un vínculo. Primero, que el barrio preste servicios que sean valorados por la ciudadanía y que ese empresario que presta esos servicios los preste de una manera que sea rentable económicamente. Ahora, es el mix que tenemos que ser capaces de lograr. Mira, ahora, aquí viene entonces la sostenibilidad. Así es. ¿Cómo financio yo esto a lo largo del tiempo? Y yo sé que en los modelos anglosajón tenemos distintas formas de financiamiento y de cobro. Aquí en Chile nos enfrentamos a ese desafío de cómo hacer de que esto no sea un aporte voluntario y se transforme en un sistema estructurado, obligatorio, que le permita su permanencia en el tiempo. Yo sé que son temas nuevos que no hemos discutido, pero que estamos empezando a discutir. ¿Y cuál ves tú como modelo similar o que podría funcionar en Chile en el financiamiento? Yo creo que el tema no es que no haya inversión hoy día. Hoy día los privados invierten plata, sí. el Estado invierte plata a través de los municipios también. Sí. Todos están invirtiendo plata. Lo que pasa es que no logramos ponernos de acuerdo para que esas platas converjan en acciones que sean comunes. Si una municipalidad se le dice que yo, por ejemplo, voy a pintar la fachada de mi casa, de mi negocio, las vamos a pintar, toda la cuadra la vamos a pintar de una manera que sea atractiva, vamos a mejorar las veredas y vamos a colaborar en eso los privados, pero van a decir, pero yo no quiero que en la noche me la vengan a pintar de nuevo. Entonces, si yo pinto la fachada, está bien, yo puedo hasta poner cámara, pero si yo pongo una cámara y no pasa nada,
si es que la cámara ¿Qué hago filma, con la información? ¿qué hago con esa información? Tiene que haber un Estado que diga, perfecto, tú me vas a entregar esa información de las cámaras, si yo veo o detecto a alguien que esté pintando la noche, voy a reaccionar rápidamente, voy a llevar a la policía y vamos a detener a esa persona. Si no se generan esos mix de acciones públicas y privadas, ¿de acuerdo? Entonces, no es solo un problema de cuánto beneficio tributario yo podría tener por si yo pongo plata. O si hago una donación. Es ponernos de acuerdo en que los financiamientos converjan en acciones que sean comunes, porque el Estado no puede accionar en ciertas cosas que son de responsabilidad solo del privado y el privado no puede accionar en cosas que son responsabilidad solo del Estado. Tiene que haber un mix. Daniel, justo es que tocáis un tema que siempre es reiterativo, la modernización del Estado. Porque nosotros tenemos una gran cantidad de data con todos los sistemas que estamos diciendo. Ya, ok, estamos levantando mucha información y no estamos usándola. Lo que pasa es que ahora hay herramientas tecnológicas que no existían hace 4 años, ni 3 años. Estoy hablando no solo de la tecnología de la información y las comunicaciones, sino que lo que se ha generado con la IA y la información, cómo te la puede procesar. Es decir, estamos enfrentados por esta renovación tecnológica, estos adelantos, esta innovación, a también desafíos como usarla. Es un aporte, la IA se puede utilizar para facilitar la administración municipal, la gestión municipal, la digitalización del municipio, que permitiría administrar adecuadamente un barrio comercial. Sí. Perdón, me quedé pensando en una cosa antes, Adolfo, que no sé cómo resolverlo, pero quiero plantearlo porque creo que es un problema que pasa. Cuando hemos hablado en Chile con intentos de los barrios comerciales, Sí. hay un problema que los barrios comerciales suelen no votar en los lugares donde se encuentran. ¿Cómo es eso? Un barrio comercial, un barrio industrial, un barrio comercial, ¿quién es el que vota? ¿El ciudadano que va a comer ahí? Sí. ¿Dónde? Normalmente donde vive, no donde va a comer. Y probablemente va a comer a una comuna distinta de donde vive. Esto pasa principalmente en las conurbaciones, en lo que es Santiago. Y los barrios comerciales son de Concepción, tránsito, por supuesto. Son de tránsito. Quizás no va a pasar en Talca, donde la gente sí vive en la comuna de Talca y va a comer en la comuna de Talca. Pero en las conurbaciones, en las grandes conurbaciones, Concepción, Talcahuano, Chihuayante y todo eso que ya es un San Pedro, que es una cosa. Todas las 30 y tantas comunas urbanas de la región metropolitana, Coquimbo, La Serena, Iquique, Alto Hospicio, todas esas conurbaciones, ya hoy día tú no distingues, normalmente hay lugares comerciales donde el votante, donde el que va a comer no vota ahí. ¿Pero por qué Entonces, hablas de votar? Porque el interés de un alcalde de invertir en un territorio también pasa por ser reelecto. Los éxitos, y esto es algo que hay que poner en la mesa y mirarlo para que entender cuáles van a ser los incentivos que tiene un alcalde de invertir en un cierto barrio. Un alcalde, si tiene una cantidad de recursos limitados y va a poder invertir en un barrio residencial donde tiene sus votantes o en un barrio comercial donde no tiene a sus votantes, va a elegir el barrio residencial porque los incentivos están puestos ahí. Está bien, tienen una cierta responsabilidad social y puede que traten, pero en la práctica hay que reconocer ese incentivo de base. Y si no lo miramos y tratamos de corregirlo de alguna manera, es difícil que los alcaldes gremios permiten invierten. corregir eso? Por supuesto, los gremios son necesarios para que eso se corrija. Y el mostrar también cómo un barrio comercial que está colindante a un barrio residencial afecta también ese barrio residencial. Y el desarrollo económico y de toda la comuna está afectado por todos sus lugares y no solo por ¿Cómo uno. construimos un sistema Pero hay que mirarlo. dialogue en todo? Porque en el fondo, por lo que yo estoy entendiendo... Los barrios comerciales son un mecanismo en que ya van a poner a conversar, no ponen a conversar solo al comercio y a la autoridad, sino que también deberían en esos equipos empezar a conversar con los barrios residenciales que están a su alrededor. Estos espacios de diálogo son absolutamente necesarios. ¿Y cómo se construye, Daniel, esos espacios de diálogo? Desde la ignorancia te lo estoy preguntando, es decir, ¿cómo lo podríamos hacer para facilitar todo este trabajo? Porque nos estamos dando cuenta, y esto también es súper repetitivo, de la falta de trabajo colaborativo entre las distintas interinstitucionales, incluso dentro de las mismas policías, dentro de los mismos municipios, al interior de los municipios, entre los gremios. Ahí hay una desconexión. ¿Cómo yo recomiendo que esto pase? Y por eso me gustan tanto los barrios comerciales también y otros ejemplos. A ver, el problema de la inseguridad, que es lo que nosotros vemos como fundación y es lo que nos convoca hoy día a esta conversación también, es territorial. También la inseguridad puede pasar también en las redes sociales y todo, pero la inseguridad que estamos hablando hoy día es la inseguridad territorial. Es territorial.
Y por lo tanto los delitos no andan en el aire como el oxígeno, los delitos se concentran en ciertos lugares, a ciertas horas, unas tipologías delictuales también. Entonces, cuando uno mira el problema delictual de inseguridad en donde realmente se manifiesta y focalizas el problema y lo diagnosticas claramente, es natural ponerte de acuerdo entre los actores que están en ese territorio. Por eso la visión territorial es la única forma de ser eficiente en abordar el problema de inseguridad. Cuando hablamos de, y ahí que la ciudadanía también lo cuestione, cuando hablamos de soluciones generalistas, vamos a aumentar las penas, ya puede ayudar, pero ¿en qué? Hay que cuestionarlo bien. Vamos a aumentar las policías, ya, perfecto, pero no tenemos que perder de vista el que tenemos el problema de inseguridad en esta esquina. ¿Qué vamos a hacer en esa esquina para mejorar el problema de inseguridad? Cuando lo bajamos a ese nivel, es natural la conversación entre los actores que están afectados. El ciudadano que circula, el que tiene un comercio, las policías y todos los otros actores públicos que tienen que tener una intervención en ese lugar. Estamos terminando ya, se nos hizo súper corta esta conversación. Por eso, brevemente, no puedo irme sin preguntarte sobre la informalidad y cómo logramos ayudar a que se formalice un gran espectro de emprendedores que están en Chile, el 25% de la economía, que es un número importante. Tremendo. ¿Cuál es tu posición al respecto? No me quiero dejar sin responder la anterior de la tecnología. Solo decir que la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio. No hablemos cuando muchos alcaldes miden hoy el éxito mío ha sido en seguridad que puse tantas cámaras. A ver, si no nos preguntamos el para qué queremos esa cámara, si es para disuadir delitos, si es para investigar penalmente, si es para hacer que la ciudadanía se sienta más segura. Todas las anteriores. Pero tenemos que visualizarlas para poder medirlo y para entender qué es lo que tenemos que instalar. Si yo quiero, por ejemplo, una cámara para reaccionar, yo quiero que realmente cuando hay un delito poder llegar al lugar, no saco nada con tener a un vigilante de cámara cuando tengo 2.000 cámaras instaladas. Es decir, lo que nosotros debemos hacer no es improvisar, es trabajar con un proyecto, con un master plan e ir desarrollándolo a lo largo del tiempo. Si yo tuviera que pedir, cuando decías, ¿qué pediría? Objetivo claro para las políticas públicas y las tecnologías y medir sus resultados. Con eso vamos a ir mejorando. Esto en la salud lo aprendimos. Pero no te puedes ir sin responderme la informalidad. La informalidad es muy dañina para los países. Latinoamérica tiene niveles de informalidad extremadamente altos. Tenemos países limítrofes con Chile, como Bolivia, que tiene niveles de informalidad inaceptables. ¿Por qué es inaceptable? Porque permite la proliferación de organizaciones no regladas y de ahí pasar del no tener reglas al pasar a trabajar en la ilegalidad es automático. De hecho, en Bolivia el 15% de la economía sostiene al Estado. Eso es. Y eso debilita la acción pública. Por supuesto, la acción pública nunca va a poder estar a la altura que necesita el país cuando hay una fracción tan menor de que pagan impuestos. Y por lo tanto no tenemos que descuidarlo. La informalidad hay que medirla, hay que monitorearla permanentemente para poder ir haciendo acciones que vayan controlándola. Y las principales acciones que podemos hacer en virtud de lo que conversamos hoy día del comercio es el comercio ilegal. Evidentemente genera un daño y no solo genera un daño por la transacción última, sino por toda la cadena delictual que hay detrás. Y como conversábamos hace un rato antes de la entrevista, el principal know-how de una organización delictual no es el traficar cigarrillos, es el tráfico, es el entender cómo eludir la justicia. Entonces, no tenemos que pensar en que vamos a terminar con el problema solo con un delito particular o con un decomiso. O con un decomiso. Aquí tenemos que desarticular las organizaciones delictuales, la logística, que están operando detrás, porque si no van a mutar entre un negocio y otro rápidamente y generando el tremendo daño que hay que crear incentivos para la formalización. Y un tema de los incentivos que me acuerdo de lo que tú planteas, claro, incentivo a la formalización, de todas maneras, tráfico expedito para la formalización, que no sea difícil formalizarse, que sea fácil, pero también al ciudadano. Hay que concientizar al ciudadano de que no comprar ilegal, comprar en la calle es ilegal y que eso genera un daño no solo al comercio, sino que a la esa sociedad misma en su conjunto, persona, a la sociedad en su conjunto. Y eso es algo muy importante. Un mensaje que le daría a las personas que nos están viendo, a la gente del comercio, de los servicios y del turismo, de para dónde debiéramos ir nosotros en seguridad
durante el año 2026-2027, una proyección? La inseguridad es demasiado importante, está generando hoy día los niveles de inseguridad y de percepción de inseguridad que tenemos están generando un daño tremendo al país. Un daño en recursos que invertimos cada uno en la alarma, en el sistema de seguridad, en el comercio porque está dejando de ir las personas a salir a las noches, salir a comer, comprar otras cosas que son necesarias, o sea, la vitalidad de la ciudad y del comercio se está viendo afectada. Los niveles de problemas psicológicos que está teniendo la ciudadanía también aumentan, o sea, tenemos un daño grande producto de la inseguridad y por lo tanto no podemos improvisar. Esto es un problema tal que hoy día tenemos que tomar decisiones en función de qué es lo que más éxito va a tener. Y para eso la visión sistémica es clave. No nos quedemos con una solución que nos parece pertinente en un lugar, sino miremos que una medida, qué impacto va a tener en todo el sistema y elijamos las medidas que pueden ser apalancadoras de soluciones mayores. Y yo ahí recomiendo también abrir la mirada, no quedarnos solo en lo punitivo y la persecución, que si bien puede ser más inmediato, no es más permanente. No es permanente. Lo que es más permanente es la reinserción y la prevención temprana, principalmente involucramiento delictual. Si nos quedamos solo en la persecución, que es muy importante, no digo que no, pero si solo en eso nunca vamos a solucionar el problema. Es un de manera elemento del definitiva. sistema. Exactamente. Muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado esta noche. Ha sido Muchas gracias una por gran invitarme, feliz de conversación. estar aquí. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado hoy y los dejamos invitados para otra entrevista la próxima semana. Que estén bien. Sin duda, temas que muchos de algunos quizás de nosotros y de ustedes no sabían que esta importante institución que lleva más de 30 años investigando ha hecho políticas públicas tan importantes para nuestro país. Ahora te quiero contar que en Santa María Oriente, un lugar donde siempre hay algo para ti. Un café, una película, una tarde con los niños, una comida rápida, una compra pendiente o simplemente un buen panorama. Somos un centro comercial que crece contigo, con nuevas tiendas, eventos, ferias y espacio para disfrutar en familia. Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para la comunidad. Y recuerda que en Santa María Oriente, más que un centro comercial, un punto de encuentro para toda la comunidad. Y hoy, al finalizar, te quiero contar que pronto nos volveremos a ver. Este ciclo de programas de la Hora del Comercio llega hasta hoy, pero muy pronto vamos a estar junto a ti con mayores entrevistados, con mayores sorpresas y, por supuesto, las historias que las hiciste favoritas. Así que te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.